del 1 al 13. Dice así la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo de una manera alternada y nos vamos a unir todos en el versículo 13. La palabra de Dios dice así, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham le dijo muy de mañana. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Ya conozco que temes a Dios, porque no me rehusaste tu hijo único. Unidos. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Gloria a Dios. Pues vamos a orar en esta hora, hermanos. Antes de meditar en la palabra, vamos a pedir a Dios su dirección. Padre bendito, te damos las gracias por esta palabra que siempre para nosotros es un alimento espiritual, que siempre nos llena, que siempre nos trae bendición. Te rogamos que tu Espíritu Santo, que todo lo escudriña, todo lo sabe aún lo profundo de Dios, Él sabe lo que hay en nuestros corazones, sabe cuál es nuestra necesidad, sabe cuáles son nuestras peticiones. Te ruego que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, el que nos enseñe, el que toque nuestras vidas, el que nos alimente a través de esta palabra, y que de esta manera también nuestra fe vaya creciendo. Que cada día, Señor, vayamos creciendo en la fe. En tus manos pongo mi vida para que tú seas el que me utilice, el que me use como un instrumento según lo has dispuesto, según tú quieres. Bendícenos a cada uno de nosotros, y que haya en esta tarde, que haya milagros, que haya sanidades al momento de que oremos. Y también, Señor, aún mientras meditamos en la palabra, tú puedes sanar enfermos. Hazlo, Señor, por amor a tu nombre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos todo. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, por favor, hermanos. Vamos a meditar en la palabra de Dios bajo el siguiente tema: probando nuestra fe. La palabra de nuestro Dios nos habla acerca del padre de la fe, que es el patriarca Abraham. Pero para llegar a ser el padre de la fe, tuvo que pasar por un sinnúmero de pruebas, de adversidades, de luchas, de problemas. Abraham ciertamente tuvo
dudas, tuvo errores, en algunos momentos dudó, en algunos momentos falló, pero Dios lo fue llevando por caminos donde Dios le enseñó a crecer en la fe, a confiar en Él. Al principio tuvo sus dudas cuando regresó a Egipto, cuando dudó de la promesa que Dios le había dado, que iba a tener un hijo de Sara. Pero lo vemos, hermanos, que aquí está la mayor prueba que enfrenta Abraham. Y Dios, hermanos, después que Abraham pasó esta prueba, ya no fue el mismo hombre, sino que ahora él llegó a ser, como lo conocemos ahora, el padre de la fe, el amigo de Dios. De igual manera, hermanos, también nosotros tenemos que ser probados en la fe. Es lo que dice el apóstol Pedro, que si el oro, siendo algo material, se prueba con fuego, cuanto más nosotros, que somos, hermanos, imagen, semejanza, hijos de Dios, también tenemos que ser probados. ¿De qué manera, hermanos, probó Dios a Abraham? El versículo 1 en adelante nos dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿En qué consistió la prueba que tuvo que pasar Abraham? En que él tenía que darle a Dios lo que él más amaba, que era su hijo Isaac. Ese hijo que tanto había esperado, con el cual había soñado. Un día, como su esposa no podía tener hijos, un día Dios le dice a Abraham: vas a tener un hijo de tu esposa Sara. Y aunque tardó muchos años para tener la promesa, hermanos, podemos ver que Dios le dio a su hijo. Siendo un hombre de 100 años, Dios le concedió tener a su hijo, y él lo crió, hermanos, en su vejez, con tanto amor, con tanto cariño. Para Abraham, su hijo Isaac era todo en la vida. Pues dice la Biblia que Dios le dijo a Abraham, dice la Escritura que se lo dijo para probarlo. Hasta dónde él estaba dispuesto a obedecer a Dios, hasta dónde él estaba dispuesto a amar y a obedecer la voluntad de nuestro Dios. También nosotros muchas veces tenemos que ser probados. A veces amamos las cosas materiales, a veces amamos incluso mucho a nuestros hijos. Yo creo que todos como padres los amamos, pero a veces Dios nos prueba hasta dónde estamos dispuestos a obedecerle, hasta dónde estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos y poner en primer lugar la voluntad de Dios. Y Dios de esa manera probó a Abraham. Dice: quiero que me des a tu hijo, el único que tienes, el único de la promesa, aunque tenía a Ismael. Pero, hermanos, dice la Escritura que Abraham amaba a Isaac, tu único, dice, a quien tú amas. Dice: vas a ir al monte Moria y allá vas a ofrecer en holocausto a tu hijo. Y vemos, hermanos, la diligencia con la cual Abraham obedece el mandamiento de Dios. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo.
Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Hasta ahí. Imagino, hermanos, cuando Abraham va caminando con su hijo Isaac, todas las escenas que pasan por su mente. Cuando Isaac era pequeño, cuando Isaac nació, cuando Isaac comenzó a dar sus primeros pasos, cuando le comenzó a decir papá, cuando lo vio correr, cuando lo vio, hermanos, crecer. Y ahora ese hijo tenía que morir, porque Dios se lo había pedido a Abraham como una ofrenda, como un holocausto a Jehová. ¿Se imaginan, hermanos? Qué desgarrador, qué tristeza, hermanos, en aquel padre. Pero dice la palabra del Señor, hermanos, que Abraham le da a Isaac la leña para que él la cargue. Y esta escena, hermanos, es una figura. Esta escena es una figura de lo que Dios hizo por nosotros. Dios amaba también a su Hijo Jesucristo. La Biblia le llama a Cristo el unigénito del Padre, es decir, el único Hijo. El único que Dios tenía. También Dios, así como Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, también Dios el Padre, que amaba a Jesucristo, Él estuvo dispuesto a dar a su único hijo por amor a nosotros. Abraham dice que le da la leña para que la cargue, esa leña para el sacrificio, esa leña para el holocausto. Y también vemos, hermanos, a Cristo, como Él llevó su propia cruz. Él mismo llevó su cruz, donde había de dar su vida en rescate por todos nosotros. Él mismo llevó también la cruz, donde habría de derramar su sangre por amor a nosotros. Y algo muy conmovedor, hermanos, cuando Isaac le pregunta a su padre, le dice: Padre, aquí tenemos el fuego, yo aquí llevo la leña para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? ¿Dónde está el cordero? Ya desde tiempos antiguos, desde Adán, ya se habían llevado a cabo los sacrificios, que sin derramamiento de sangre no había remisión de pecados. Tenía que haber sangre para cubrir el pecado, para dar el precio por el pecado, para dar una ofrenda por el pecado. Y hermanos, Él sabe lo que son los sacrificios y le pregunta al Padre: Padre, ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y entonces, hermanos, aquí vemos la fe del patriarca Abraham, el versículo 8. Él está siendo probado. Aquellas palabras quizá le conmueven, le destrozan el corazón. Pero, hermanos, en medio de esa prueba, en medio de ese dolor, vemos cómo Abraham no pierde la fe en el Señor. En ese momento él pudo haber dicho: ¿sabes qué, Señor? Mejor pídeme otra cosa. Las palabras de su hijo le conmovían. Él pudo haber dicho: Señor, no, pídeme otra cosa, pero darte a mi hijo, no, esto no, Señor, no es justo, tú me lo diste, yo te lo pedí, ahora me lo quieres quitar. Sin embargo, vemos que Abraham, hermanos, se mantiene firme en medio de esa prueba y no duda, no vacila, al contrario, reafirma su fe. Confirma su fe, dice el versículo 8: y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Ya vieron la fe de Abraham? Abraham no duda, él sigue adelante con lo que él va a hacer. Él está firme, él está determinado, él está dispuesto a amar a Dios por sobre todas las cosas. Ama más a Dios que a su propio hijo. Y esto dijo el Señor: el que amare a padre, a madre, hijos, casas, más que a mí, no es digno de mí, no es apto para entrar al reino de los cielos. Tenemos que poner en primer lugar a Dios. Primero está Dios, luego está la familia, hermanos. Primero está nuestro Señor. Amén. Recuerdo el caso de una hermana que su hijo estaba en el ejército, era coronel del ejército. Y pues el hijo estaba en Chiapas en una misión
pues tardaba para ver a su madre. Una ocasión llega su hijo y le dice: mamá, pues ya llegué, mamá. Lo abraza la mamá, le dice: hijo, espérame, ahorita vengo, voy a la iglesia, voy a dar gracias, voy al templo. Y el hijo se sintió mal, dice, se le hinca y le dice: madre, dime una cosa, ¿a quién amas? ¿Amas más a Dios o me amas más a mí? Y la madre firme le dice: hijo, discúlpame, pero amo más a Dios. Primero está Dios y luego estás tú. Voy a darle gracias a Dios porque Dios te ha traído con bien. Aquí espérame, aquí estás en tu casa, ahorita regreso, en unas 2 horas regreso, voy a la casa de Dios a alabar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuánto estamos dispuestos a dar por Dios? ¿Cuánto estamos dispuestos a dejar por Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar 1 hora, 2 horas nuestro trabajo para venir a buscar a Dios? ¿Estamos dispuestos a cerrar nuestro negocio unas 2 horas para venir a la casa de Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar un rato nuestra casa por venir a buscar a Dios? ¿Estamos dispuestos a dejar nuestros quehaceres por venir a buscar a Dios? Abraham dejó lo que él más amaba. Él estuvo dispuesto, hermanos, incluso a dar su propio hijo con tal de agradar a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios en el versículo 9: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Otra vez, hermanos, la figura. Dice la palabra que cuando llegan al lugar, el mismo Abraham edifica el altar, compone la leña. Y dice la escritura que entonces comenzó a atar a Isaac. Y algo que me llama mucho la atención, la actitud de Isaac. Es posible que ya fuera un adolescente o bien un muchachito, pero por lo que leemos, porque la Biblia dice, le llama en un pasaje, le llama muchacho, dice: yo y el muchacho iremos y adoraremos. O sea que ya no era un niñito de 6 años, ya era un muchachito, ya era un muchacho. Y algo que me llama la atención, hermanos, de Isaac, que cuando su padre lo comienza a atar, Isaac, hermanos, no dice ni una palabra, no se echa a correr, no dice: no, padre, no me mates, no me quites la vida. Al contrario, él no dice ni una palabra cuando va a ser ofrecido en sacrificio. Y esto nos recuerda lo que sucedió con Cristo. La Biblia dice que como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca delante de sus trasquiladores. Él permaneció callado, no dijo ni una palabra. Él, hermanos, no abrió su boca cuando le golpeaban, cuando le azotaban. Él estuvo siempre callado, hermanos. Así le pasó a Isaac. Dice que él estaba callado, compuso la leña y él se dejó atar. No se resistió a aquel sacrificio. Y Cristo, hermanos, tampoco no huyó. Al contrario, él fue a Jerusalén. Y cuando vinieron los alguaciles y los soldados para prenderlo, él no huyó. Al contrario, él se paró y les dijo: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret. Yo soy, aquí estoy. Y él se fue con ellos, hermanos. Dice la palabra del Señor entonces, versículo 10: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Abraham sigue firme. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. ¿Qué estaba pasando? Que Abraham estaba pasando la prueba, hermanos. La prueba había terminado. Fue una prueba muy dura, la prueba más grande que él tuvo en su vida. Y nosotros también, hermanos, como cristianos, tenemos que ser probados. Y saben, una de las cosas por las cuales Dios nos prueba, que siempre, hermanos, Dios nos prueba con lo que más amamos, con lo que más queremos, viene la prueba.
Y a veces en la prueba decimos: Señor, ¿por qué mi hijo? ¿Por qué mi hija? ¿Por qué, Señor, no me pasó esto a mí? Yo estaría dispuesto a hacerlo, pero no en mi hijo, pero no en mi hija. ¡Qué grande dolor, Señor! Sin embargo, hermanos, Abraham no dijo nada. Él obedeció y pasó la prueba, hermanos. Él pasó la prueba, porque dice la Escritura, hermanos, que cuando él iba a degollar a su hijo, el ángel de Jehová le habló y le dijo: no le hagas nada al muchacho. Ahora veo que tú temes a Dios. Ahora me doy cuenta que en verdad tú eres un hombre temeroso de Dios. No me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces vemos, hermanos, que Abraham fue probado, y nosotros también tenemos que ser probados en nuestra fe. Podemos decir: creo en Dios, pero no se va a confirmar esa fe sino cuando pasamos por la prueba. Cuando pasamos la prueba, cuando pasamos la necesidad, cuando estamos en la enfermedad, ahí se ve quién es quién. Ahí se ve de qué estamos hechos. Ahí se ve lo que hay en nuestro corazón. Como Dios le dijo al pueblo de Israel, dice: yo te llevé por el desierto y te hice pasar hambre para ver lo que había dentro de tu corazón. Por eso permití que te viniera hambre, para saber lo que había en tu corazón. Y Dios nos permite ser probados para que nosotros saquemos lo que hay en nuestro corazón. Si en nuestro corazón está Dios, si en nuestro corazón amamos a Dios, hermanos, nuestra fe se fortalece. Pero si nuestro corazón no es recto, entonces, hermanos, diremos como la mujer de Job. La mujer de Job, cuando pasó la prueba, dijo: maldice a Dios y muérete. Ella negó su fe. Ella desconfió de Dios. Pero en segundo lugar también vemos, hermanos, cómo Dios nos provee cuando estamos en la prueba. Dios nos llena de provisiones cuando nosotros pasamos por la prueba. Isaac había preguntado: está la leña, está el fuego, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Pero Dios ya tenía, hermanos, su provisión lista. Leemos en el versículo 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y tomó Abraham, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Qué descanso, qué paz fue para Abraham. Ya su hijo no murió, sino que Dios llevó un carnero. Aquel carnero quedó atorado en el zarzal, y, hermanos, el carnero murió en lugar de Isaac. Ahí está otra figura. Dios nos provee un cordero. En lugar de morir nosotros por nuestros pecados, Dios prepara un cordero, que es nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y es lo que nos dice en Isaías 53, solamente para reafirmar. Isaías capítulo 53, dice la palabra de Dios de la siguiente manera en el versículo 7 y 8. Isaías 53, 7 y 8 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Gloria a Dios. El carnero muere por Isaac. Ahora bien, el cordero, que es Cristo, también muere por nosotros en la cruz del Calvario. Y ahí en la cruz del Calvario dice que lleva nuestras enfermedades. ¿Qué llevó ahí el Señor Jesucristo, hermanos? Nuestras enfermedades. ¿Usted viene enfermo? El Señor llevó sus enfermedades en la cruz del Calvario. Dice que Él llevó nuestras enfermedades y además sufrió nuestros dolores.
¿Tenemos algún dolor? Dice él, sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese carnero no murió Isaac. Por el cordero nosotros no hemos de ser condenados, al contrario, somos justificados, somos salvos por la obra redentora de Cristo. Él es nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar. Esa cruz la merecíamos nosotros por nuestros pecados, pero ya el Señor cargó con nuestros pecados, ya llevó en esa cruz tus enfermedades y mis enfermedades. Ya las llevó allí en la cruz del Calvario, ya pagó por ellas. Ya pagó por todas y cada una de ellas en esa cruz. Bendito sea el Señor. Volviendo a Génesis 22, 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Dios nos provee, hermanos. Amén. La Biblia dice que Dios, juntamente con la prueba, nos va a dar la salida. Es cierto, somos probados. ¿Y de qué manera? Pero siempre Dios nos va a dar una salida. Siempre Dios nos va a poner los medios para salir de esa prueba, si nosotros nos mantenemos firmes, si nosotros somos fieles. Bendito sea el Señor. No solo Dios nos prueba, ya vimos que también nos provee los medios. Estamos en una necesidad económica, Él va a poner los medios para que sea suplida esa necesidad. Estamos en enfermedad, Dios va a poner los medios para que seamos sanados. Estamos en algún problema, Dios nos va a dar la salida, cómo actuar, cómo hacerle para salir de ese problema. Dios nos va a proveer. Pero también, hermanos, Dios nos recompensa cuando pasamos la prueba. Dios nos bendice y nos recompensa cuando somos probados y nos mantenemos firmes. Dice la Biblia en el versículo 15: y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahí está la bendición del Señor. Dios le dice: tú has pasado la prueba, tú has sido probado, pero he visto que tú has sido fiel. Yo he jurado, por cuanto no me ha rehusado lo que más tú querías, a tu hijo, te voy a bendecir, te voy a multiplicar. Vas a ser como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar. Así será tu descendencia, y además en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y verdaderamente, hermanos, cuando nosotros pasamos la prueba, decía Moisés cuando escribe el Salmo 90, él dice estas palabras: alégranos conforme a los días que fuimos afligidos. Alégranos conforme a los días que vimos el mal. Verdaderamente, hermanos, aunque muchos son los días de nuestra aflicción, a veces somos afligidos por unos días, a veces por algunos meses, a veces por algunos años, pero Dios después trae años de bendición, años de abundancia, años de prosperidad, años, hermanos, de paz, de tranquilidad, de gozo. Y si usted ahorita está pasando por la prueba, por el dolor, por la tribulación, por la escasez, por la necesidad, por la enfermedad,
Si usted se mantiene firme y logra pasar la prueba, vendrán años de abundancia también. Vendrán años de bendición. Vendrán años en los cuales podrá tener paz, podrá tener gozo, porque Dios no es injusto para olvidar nuestro trabajo. Dios no es injusto para olvidar nuestras oraciones, nuestras lágrimas. Por el contrario, Dios es un Dios justo y Él bendice y Él recompensa a aquel que le es fiel, a aquel que le sirve, a aquel que le busca. Dios siempre va a bendecir la fidelidad, la obediencia que presentan sus hijos cuando Dios les ordena algo, hermanos. Y Dios también nos va a bendecir a nosotros. Dios bendijo de una manera extraordinaria a Abraham hasta nuestros días, a él y a su descendencia, y también le dio la promesa más grande: en tu simiente van a ser benditas todas las familias de la tierra. Es decir, en tu semilla, en tu descendencia, en los que van a descender de ti, va a haber una simiente con el cual, por medio de la cual van a ser benditas todas las familias de la tierra. Y esa simiente es nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por lo que Cristo hizo por nosotros, todas las familias de la tierra que hemos creído en su nombre, hemos sido bendecidos con la salvación, hemos sido bendecidos con la vida eterna. En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuántos hemos alcanzado esa bendición? Bendito sea el nombre del Señor. Y hermanos amados, vale la pena soportar la prueba, vale la pena seguir en el camino de Dios. Vale la pena confiar en Dios. Abraham no dudó en ningún momento. Y Abraham, como dice en Hebreos 11, él creía que si él degollaba a su hijo y moría, Abraham estaba confiado que Dios lo podía volver a resucitar. Porque él estaba confiando en esa promesa que Dios le había dado, que su descendencia iba a ser, hermanos, como las estrellas del cielo. Y él nunca lo dudó. Él actuó y caminó y se mantuvo firme, y no importó, hermanos, por muy conmovido que él se sentía, él siguió confiando en Dios. Vamos a ponernos de pie, hermano, hermana, vamos a confiar en el Señor. Tú estás pasando por una prueba, tú estás pasando por una lucha, no dudes del Señor. Confía. Afirma tu fe. Tú estás enfermo, confía en el Señor. El Señor es grande, el Señor es poderoso, el Señor tiene poder para resucitar muertos. El Señor puede hacer nuevas todas las cosas. El Señor puede resolver tus problemas. El Señor puede ayudarte en tus necesidades. Poderoso es Dios. Y tú dices: ¿por qué estoy pasando esto? La Biblia dice que tenemos que ser probados, pero Dios te va a proveer. Dios va a suplir tus necesidades y Dios también te va a bendecir. Quiero invitarte en esta hora, si traes alguna necesidad, que vengas al Señor, vengas a pedirle a Dios. Y si estás enfermo, también quiero invitarte que confíes en el Señor. Y los que estén enfermos, hermanos, quiero invitarles que pasen aquí al frente. Vamos a orar por los enfermos, pidiendo al Señor que los sane, que el Señor tenga misericordia de los enfermos. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a orar en esta hora. Los que están enfermos se quedan de pie aquí enfrente, hermanos, y los que no están enfermos pasen al altar. Los que no están enfermos pueden pasar a orar. Solamente los que están enfermos se quedan aquí enfrente de pie, y vamos a orar por los enfermos. Amén.